Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección. Nos corresponde la lección número 9 para el día 28 de noviembre del 2015. ¿Me acompaña? Esther Rosa. Y su servidor Ernesto de Paz. Para dar inicio lo vamos a hacer mediante una oración. Oremos. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, gracias infinitamente porque has permitido, Padre Celestial, que una semana más, oh Señor, podamos tener esta lección. Te pedimos, oh Padre Celestial, que tu Espíritu esté en medio de nosotros y podamos entender el mensaje que tienes preparado para todos los que tengan contacto con esta lección, Señor. Gracias primeramente por el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Dios Jesús pedimos y oramos. Amén. El tema para esta semana tiene por nombre el yugo de Jeremías. Es un utensilio de agricultura, el yugo. Hoy en tiempos modernos obviamente ya no se escucha mucho de un yugo, ¿no? Para que aquellas personas que no se hacen idea de qué es un yugo, vamos a leerles a qué se refiere un yugo. Un yugo es un aparato aprisionado al cuello de los cautivos, al que se estaba también las manos. Asimismo, un trozo de madera conveniente, moldeado que se coloca sobre el cuello de las bestias de carga para transportar objetos pesados. La primera parte se refiere a tortura, que yo creo, el caso del yugo, pero el énfasis que aquí yo veo es el caso de la agricultura y es el que yo me familiarizo más. Por ejemplo, el yugo es el que se le pone a los bueyes para que puedan, para los animales de tiro, por ejemplo, para que puedan llevar una carreta, para que puedan llevar un arado. Esa es la finalidad. Ahora, el versículo de memoria dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto está en Lucas 9:23. ¿Qué relación tendrá, por ejemplo, el caso de la cruz con el caso del yugo? Yo creo que dice, en la palabra de Dios dice de que tome su cruz, ¿no? El yugo era algo que servía a los animales para poder cultivar, para poder sembrar. Entonces era la función que desarrollaban, por ejemplo, en mi país se le llama la yunta de bueyes. La yunta se refiere a la pareja. No lo hace uno solo, lo hacen entre dos animales. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene con la cruz? O sea, porque parecen dos cosas totalmente distintas. El versículo de memoria con el título. El título habla sobre un yugo. Luego el versículo habla sobre cruz. O sea, ¿cuál es la relación que hay entre uno y otro? Bueno, para empezar podemos ver las características. Los yugos comúnmente son de madera, ¿no? Como la cruz de madera. Ok. Las cargas, por ejemplo, desarrollar una función en el caso del sembrador necesita el yugo para ponérselo a los animales, a la yunta de bueyes para poder sembrar. Nosotros como cristianos necesitamos llevar una cruz para poder sembrar. Esa es la relación que yo le veo. Por ejemplo, cada quien dice que tome su cruz. Cada quien, por ejemplo, es diferentes cargas las que va a llevar cada quien para poder desarrollar el evangelio. Entonces, más bien es un asunto de cargas. O sea, el yugo es una carga para, puesto está, que lo está llevando los bueyes, y también la cruz. En la lección del domingo, aquí hay algo bien extraño que Dios le pide a Jeremías. Él le pide que lleve una vida solitaria. Y hay veces, Ernesto, que los planes de Dios, a veces Dios pide cosas que no tienen sentido. Eso me recuerda a un libro que leí hace un tiempo que decía cuando lo que Dios pide o cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y no es la primera vez que Dios le pide algo raro, algo que no tiene sentido a alguien. Porque inclusive al profeta Oseas le pidió algo extraño también. Le pide de que él se vaya y se case con una mujer, con una prostituta, con una mujer que le fue infiel.
Y entonces esto es lo que vemos lo mismo en la situación de Jeremías. Mira, era tan importante para los hijos de Israel tener hijos, y ahora de repente le dice al profeta, oye, necesito que lleves una vida solitaria. Y yo sé, Ernesto, lo que es esto. Yo recuerdo una vez, cuando estaba en la universidad y terminé mi carrera de medicina, yo decidí no tomar unos exámenes que los daban solamente los sábados. Y pues decidí serle fiel a Dios. Sin embargo, los otros jóvenes o compañeros, algunos que estaban conmigo, que eran también de mi misma iglesia adventista, ellos decidieron tomar los exámenes. Y para mí no tenía sentido el por qué yo tuve que esperar 2 años antes de graduarme por no violar el sábado. Y sin embargo, mis compañeros, ellos pasaron sus exámenes y prosiguieron con su carrera. Y a veces yo no entendía el por qué Dios no contestaba mis oraciones. Así que yo me puedo poner en los zapatos de Jeremías y de Oseas. O sea, cuando Dios permite algo en tu vida que no tiene sentido para ti, o cuando de repente hace o pide algo que no tiene sentido. Yo creo que hay un propósito en todo esto, y el problema del ser humano es que queremos las cosas para hoy y en nuestro momento, y los tiempos de Dios son tiempos diferentes. El caso de Jeremías, por ejemplo, le pide esto Dios, le pidió todo lo contrario. Si nosotros buscamos, por ejemplo, el significado de la palabra bendición significa multiplicación. Por ejemplo, cuando nosotros bendecimos algo, lo que estamos diciendo es que se multiplique. Cuando estamos maldiciendo algo, le estamos diciendo que se detenga. Estamos haciendo una declaración. A Jeremías se le pide en el versículo 16, del 1 al 31, del 1 al 13 aparece toda esta reseña de lo que Dios le pide. Él le hace la advertencia. Jeremías recibe un mensaje. La diferencia entre Jeremías y el resto del pueblo es que Jeremías obedeció. Ahora, no quiere decir con esto que Jeremías en cierto momento él se sintió como defraudado, como ser humano. Porque nosotros vamos viviendo el tiempo presente. A veces se nos olvida el proyecto que tiene Dios para nosotros. Pero Jeremías se ve que lo entendió perfectamente porque él se abstuvo de no tener esposa, no juntarse. Por ejemplo, aparece en el versículo 4 y de la advertencia que Dios le dice. Dice, voy a leer en el 16, Jeremías 16, verso 4, que dice, de dolorosas enfermedades morirán, no serán planidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. En el pueblo de Israel, la dignidad de un ser humano tenía que ver aún con el entierro. Por ejemplo, cuando alguien moría, parte de su dignidad tenía que ver de qué manera era enterrado. Si vemos, esto se repite mucho en las escrituras. Por ejemplo, cuando el cuerpo de alguien queda tirado para el despojo, era una parte muy importante donde colocar el cuerpo del fallecido. Entonces, a Jeremías se le hace esa advertencia y le dice, va a pasar esto con tus hijos, va a pasar esto con tu mujer. Le dice todos los detalles de lo que va a aparecer. Ahora, esto no quiere decir que Jeremías no flaqueciera, me refiero, no se sintiera como traicionado en ciertos momentos, de que viera la gratitud en los demás. En cierto momento, por ejemplo, recuerden que la predicación de Jeremías, el mensaje de Jeremías, no solo fue de 2 meses, 3 meses, fue toda su vida. Desde su adolescencia él empezó a predicar y él pasó toda su vida haciendo esto, predicando el mensaje que Dios le estaba dando para los reyes, para el pueblo de Judá. En el versículo 6 del mismo capítulo, del capítulo 16 de Jeremías, dice, morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Es decir, que la gente ni siquiera iban a estar involucrados en tanta miseria, en tantos problemas, que ni siquiera iban a tener tiempo de luto. Y yo creo que, como tú dices, que eso era lo que estaba viendo Dios. O sea, el pueblo no lo podía ver a simple vista, cuál era el propósito de Dios.
Y como tú dices, posiblemente, como lo dices, Jeremías obedeció, aunque no lo entendiera. Yo creo que muchas veces en nuestras vidas a nosotros no nos queda de otra que obedecer a Dios, aunque lo que Dios nos pida a nosotros no tenga sentido. Porque Dios puede ver el futuro, nosotros no. Y el futuro que le esperaba a Israel no era fácil. Y yo creo que cuando Jeremías vio por qué Dios le había pedido lo que le pidió, no tuvo otra cosa que reconocer, pues ahora entiendo los planes de Dios. Yo creo que muchas veces cuando nosotros vemos, después que ha pasado ciertas cosas, que Dios quizás nos impidió hacer ciertas cosas, podemos decir, ahora yo entiendo por qué. Mira, te voy a contar algo que pasó yo conocí a la hija, porque estudió con dos de mis hermanos en la escuela secundaria. Su mamá, su sueño siempre había sido venir a los Estados Unidos. Así que ella pues le pidió mucho a Dios, pero como que todo se le barajaba. O sea, recuerdo que lo primero que hicieron fue que le negaron la visa porque no tenía suficiente dinero en el banco. Entonces lo que ella hizo fue consiguió dinero prestado, vendió propiedades y puso el dinero en el banco. Entonces le dieron la visa. Cuando le dieron la visa, ella no tenía dinero para el pasaje. Entonces fue y tomó el dinero prestado para comprar el pasaje del avión para venir a los Estados Unidos. Se le perdió el pasaje y no le quisieron, tú sabes, como hacerle válido el ticket. Tuvo que tomar dinero prestado para comprar otro boleto. Fue una dificultad detrás de otra. Ese avión en el que ella venía a los Estados Unidos se cayó. Que de hecho fueron donde murieron esos famosos, o sea, Roberto Clemente, Teo Cruz, ese boxeador y eso de Puerto Rico, Santo Domingo. Y ella murió cuando se cayó ese avión, ella venía de esto ahí. A veces uno no sabe por qué Dios pide lo que pide o por qué muchas veces nuestros planes se barajan, no van de acuerdo a lo que nosotros queremos en esos momentos. Pero fueron tantas cosas que tuvo que pasar el pobre profeta, porque ahora en la lección del lunes habla de un yugo, de que él tenía que hacerse un yugo. ¿De qué se trata esto? Bien, para el ejemplo, como les comentaba al principio, en relación a los yugos, por ejemplo, los yugos son de madera. Los yugos se utilizan para, como les dije, para yuntas, ¿no? Por ejemplo, deben ser en parejas. Aparte de eso, por ejemplo, cuando tú vas a poner dos bueyes a arar o a servir la función de tiro, deben estar domesticados estos animales. No, tú no vas a poner cualquier animal, es un animal que está adiestrado para esta función. Aparte de eso, los dos, a pesar de que estén adiestrados, tienen que haber trabajado juntos. No es así por así que tú los vas a poner. Además, aunque es un instrumento pesado, debe ser de un material me refiero, de una madera especial para eso, por la fuerza que tiene que tener. Debe también cumplir la función de no dañar a los animales. Me refiero, el objetivo es que este yugo sea lo más cómodo posible. Ahora, cuando un yugo se rompe, ese yugo no se puede reparar. Normalmente cuando se quiebra, lo que pasa, difícilmente se puede reparar. Ya queda fuera de uso. Hay en ocasiones que no pueden encontrar la madera o que si los animales son muy inquietos, utilizan los yugos de hierro. Pero el yugo de hierro no es muy adecuado. Normalmente es demasiado pesado, no tiene las condiciones adecuadas para pues, ser usado para esta función. Entonces, ahora entiendo por qué Dios le pide a Jeremías, que de hecho nosotros podemos ver eso en Jeremías 27:2, donde él le pide que use un yugo. Entonces, si el yugo era de madera y tenía que ser resistente, nosotros podemos entender ahora o sea, qué era el mensaje, cuál era el mensaje que Dios estaba tratando de darles al pueblo a través de este simbolismo de el yugo. Tenían que resistirlo. Ellos tenían que resistir esto.
Otro de las características que tú dijiste, después de roto, no puede ser reparado. Ahora bien, Dios es Dios. Dios es soberano. Y lo vemos aquí en diferentes notas en la lección del lunes. O sea, aún se rompiera este yugo, Dios podía reparar. Dios podía reparar a Israel. Dios lo podía restaurar. Entonces, otra de las características que dijiste es que tenían que ser domesticados. Y claro, parece que el pueblo de Israel no estaba domesticado porque no entendía. O sea, constantemente se iban tras otros dioses. Entonces prácticamente está como aquí, lo que vemos aquí, cada uno estaba tirando por un lado. Entonces, ¿cómo ellos iban a realizar la función que Dios le había dado, que era de plantar semillas para luego cosechar y que el mundo conociera al verdadero Dios? Si Dios estaba tratando de guiarlo por un lado y ellos estaban tratando por otro lado, de alar por otro lado. Entonces, pues yo tenía que unirlo y de ahí está el simbolismo del yugo para encaminarlo por el camino que ellos debían de ir para cumplir con ese propósito. La otra característica es usado para proteger a los animales. Entonces, tal vez el pueblo, Dios le quería decir una vez más, yo sé que el yugo puede ser difícil para ustedes, pero es para protegerlo. Es para encaminarlo, es para protegerlo. Y por último, esos dos tipos de yugo, uno de madera y el otro de hierro, pues claro está, el de madera se podía romper, que es lo que prácticamente estamos analizando ahorita, el yugo de madera que se usa en el simbolismo de la lección del lunes. Y algo también muy importante, Ernesto, es que aquí el yugo se estaba utilizando como una carga, como algo pesado que le iba a venir al pueblo como disciplina de parte de la nación de Babilonia. Pero de repente, frente a este mensaje que le está dando Jeremías, y este simbolismo que está utilizando de el yugo que iba a ser impuesto, de esta carga que iba a ser impuesta como disciplina por parte de Dios y que venía de parte de Babilonia, aparece un profeta con un mensaje totalmente diferente. Aparece Ananías en la escena. Ahora, las características del mensaje de Ananías no era un mensaje diferente, me refiero de otro Dios, traía un mensaje de Jehová, venía predicando en el nombre del Señor. Imagínate esta escena en tiempos modernos, aparecen dos profetas diciendo que Dios les dio un mensaje, y uno viene con un mensaje, por ejemplo, el caso de Jeremías venía con un mensaje que ya traía una trayectoria. Todos los profetas habían profetizado calamidad, destrucción, castigo para el pueblo de Dios porque no se arrepentía. Había una condición que cumplir. La condición era arrepentirse de los malos caminos. Ahora aparece otro profeta también profetizando en el nombre de Dios, pero dice de que no hay necesidad de arrepentirse. La condición no se había cumplido. El pueblo no había cumplido la condición. Ahora para nuestros días la pregunta es, ¿qué nosotros haríamos si vemos una escena de esa naturaleza? Por ejemplo, en nuestra iglesia se levantan dos profetas en el lugar donde estamos, nos dicen, comienzan a decirnos de que Dios no va a destruir el mundo, por ejemplo, en nuestros días. No va a haber destrucción, que todo está bien, pero sin embargo estamos viendo tantos cambios. Dice la palabra de Dios que ahorita que los últimos tiempos serían como los días de Noé, que habría perdición de parte de la humanidad, llegaría a unos niveles tan bajos, ya lo estamos viendo ahorita. Y si las cosas no se cambian, si los gobiernos siguen igual, si las personas siguen igual, ¿tú crees que Dios se va a arrepentir? ¿Que Dios va a cambiar eso? ¿A quién nosotros le deberíamos de creer en ese caso? Un tamaño lío, ¿verdad? Y no de ropa. Porque pues, este era el caso aquí. La conclusión es muy simple. Dios está poniendo una condición. La condición no se ha cumplido, la cosa sigue adelante. Nosotros cumplimos la condición y eso lo podemos ver en la Biblia. Nínive se arrepintió, no hubo juicio. Sodoma y Gomorra no se arrepintieron, sí hubo juicio. Entonces, esa es la manera que nosotros podemos distinguir cuál profeta tiene la razón. Aunque las cosas malas a nadie le gustan.
No. Todos queremos seguir y queremos salvarnos, queremos ser hijos de Dios, queremos recibir las recompensas de Dios, pero Dios es un Dios de condiciones, porque dice que no puede entrar el pecado en su reino. Entonces, si nosotros seguimos en pecado, tenemos que saber identificar que va a venir la destrucción. Pero lo que más me llama la atención de este mensaje es de que aunque el profeta Ananías venía diciendo, versículo 2, Jehová me dijo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia, inclusive le dijo solamente, ustedes van a pasar aquí 2 años. En 2 años el Señor, o sea, Dios va a quebrar el yugo de Nabucodonosor y ustedes van a volver. Y yo voy a hacer que ustedes vuelvan el rey Joconías, que había sido llevado cautivo, junto con todos los utensilios del templo, iban a retornar también. Ese era el mensaje de Ananías. Entonces, pero lo que a mí más me gusta de todo esto, es Ernesto, es la actitud del profeta. La actitud del profeta fue, y leo en el versículo 6, amén. Como quien dice, así sea. Yo espero que lo que tú estás diciendo es cierto. Esta fue la actitud que tomó el profeta Jeremías. Pero yo quisiera que de verdad los utensilios regresaran al templo como tú estás diciendo. Pero lamentablemente va a suceder lo que sucedió, lo que todos los profetas, como tú dijiste anteriormente, habían profetizado. Esto se vuelve mucho más interesante, porque el mensaje no solo era de palabras. Por ejemplo, el mensaje que Ananías traía no solo era palabras, también traía actos. Jeremías traía un yugo en el cuello, simbolizando el mensaje que era para el pueblo, que el pueblo de Babilonia le iba a poner ese yugo, tenían que obedecer. Viene Ananías, toma este yugo y lo rompe. Entonces el mensaje de Ananías se vuelve más complicado para saber si era falso o si era verdadero. Esto es como que nos vayamos al Nuevo Testamento y recuerdas el acto cuando Jesús maldijo la higuera. En el caso que la higuera se secó, es como que si alguien llegara a plantar a otra higuera y esta higuera creciera y fuera y dijera, no, miren, la higuera está creciendo. Esa fue la actitud de Ananías. Me refiero, las personas no ven el cuadro completo, están viendo lo que los dos profetas están diciendo, el mensaje que traen. Ahora, lo trae de parte de Dios. Los actos, en el mismo momento hay respuesta. Ahora, pero ¿qué fue lo que pasó después de esto? Pues qué pena que este hombre, Ananías, actuara como lo hiciera, porque de verdad lo que hizo fue que empeoró las cosas y hizo que se dijera la siguiente sentencia. Y leo en el versículo 13. Voy a comenzar desde el 13. Cuando Jeremías trajo un nuevo mensaje de parte de Dios y dijo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Ahora, si comparamos los yugos, por ejemplo, un yugo de madera se puede quebrar. Es como decíamos al principio de la lección, que el yugo de madera una vez se quiebra difícilmente se puede volver a utilizar. Sin embargo, el yugo de hierro, ¿quién puede quebrar un yugo de hierro? El mensaje tiene que ver no solo en el hecho de los actos de lo que está pasando, porque al escuchar estas palabras que nosotros estamos dando en relación a los yugos, lo que pasó primero, por ejemplo, que rompieron el yugo de madera, luego vino el yugo de hierro, pareciera como, ¿qué significado tiene esto? Pero el caso era que el romper el yugo de madera, esto implicaba la desobediencia, era una, ¿cómo se llama? Era un acto de desafío. Desafío al mensaje de Dios. Porque lo que las lecciones nos han venido enseñando todo este tiempo, todas estas lecciones atrás, del cambio de dirección. Eso simbolizaba el yugo de madera. Le decía, hagan esto. Ustedes ya tienen que pagar las consecuencias de sus actos. Obedézcanme. No era solo el hecho de que rompieran el yugo. Entonces por eso traen el yugo de hierro, el simbolismo de que ellos desobedecen. Ok, desobedecen, ahora viene esta condición.
Y aquí no se pueden echar para atrás. No van a poder romper el yugo de hierro. Qué lástima, porque estas palabras de Ananías, no solamente trajo problemas sobre este profeta Ananías, sino que hizo un daño irreparable en el pueblo. Imagínate a ti, a nadie le gustan las malas noticias. A nadie les dice que le gusta que les digan que va a venir castigo sobre ellos, sino quieren que le digan que las cosas van a estar bien. Y Ananías, con su actitud, causó un daño irreparable en el pueblo, porque el pueblo comenzó a confiar en mentiras. ¿Sabes que las palabras tienen poder? Sí. No importa, la palabra de Dios nos manda a que controlemos nuestra lengua. Muchas personas, por ejemplo, no le encuentran sentido. Eso es las palabras. ¿Qué me hacen a mí las palabras? ¿Qué significado tienen? Las palabras tienen poder. Las palabras llevan información y esta información hace eco en las personas. Por ejemplo, quizás muchos estaban en el punto en el cual podían seguir el camino de Dios. Era la última palabra que esperaban escuchar de Jeremías. Pero aparece este falso profeta, Ananías, y rompe el yugo. Él hizo que el pueblo se perdiera mucho más. Porque lo hizo con autoridad. Claro, como lo que comentábamos, ¿no? Las características que tiene el mensaje no es un mensaje tan apartado de la palabra de Dios, un mensaje tan desviado. Venía en nombre de Jehová. Jehová le había ofrecido al pueblo, siempre le ha ofrecido a sus hijos prosperidad. La diferencia es las condiciones. Por ejemplo, dice, si cumples mi condición, si me obedeces mis caminos, si obedeces mis leyes, si sigues mis estatutos, yo voy a hacerte prosperar. El pueblo no estaba siguiendo los estatutos. Y viene alguien y les dice, no importa que no sigan los estatutos, ustedes pueden hacer, porque ustedes son el pueblo escogido. A ustedes, ahorita Dios lo para mí, prácticamente eso les estaba diciendo en 2 años. 2 años es un periodo de tiempo muy corto, sí, que estaba hablando de la redención. Sin embargo, les había predicho de un tiempo mucho más largo. Era la consecuencia, el pago. Ananías hizo mucho daño al pueblo y muchos se perdieron bajo las palabras de Ananías. Lo que le pasó a Ananías después, ¿tú sabes qué fue lo que le pasó? A ver. Jeremías recibió mensaje de Dios de qué era lo que le iba a pasar por haber profetizado mal. Lastimosamente, cuando la profecía se da, tú tienes que esperar un tiempo, y cuando la profecía se cumple, tú ya no tienes tiempo para reaccionar. Sucedió lo que le dijo en el versículo 15, lo que le dijo Jeremías, por ejemplo, aparece allí en el 28:15 de lo que le iba a pasar a Ananías, y sí sucedió eso. Ananías murió. Aún después de esta convención, quizás algunos días, fue casualidad, pero el tiempo le dio la razón a Jeremías. Ahora, para nosotros, en nuestro tiempo, podemos encontrar ahorita un montón de profetas, pero ¿cómo saber cuál profeta es verdadero? ¿Qué es el mensaje central de esto? En Timoteo, en 2 de Timoteo 4:3 aparece algo que tenemos que nosotros ponerle atención. Dice que en los últimos tiempos vendrán maestros conformes a sus propias concupiscencias. ¿Qué es esto? Por ejemplo, que a sus propias, llenando sus propias condiciones. Entonces, por ejemplo, se apartan de la palabra de Dios, se acomodan al pueblo, pero porque eso les beneficia. Ahora, en 2 Tesalonicenses 2:10 y 12 habla de algo del comportamiento del cristiano. Habla de qué condiciones. Por ejemplo, Pablo dice, ustedes son testigos de la manera que nosotros nos hemos comportado, como quien dice, a la luz de la palabra de Dios, ustedes pueden ver de que nosotros hemos sido cristianos, hemos seguido a Dios, hemos seguido los estatutos de Dios, hemos seguido sus leyes y no somos reprensibles conforme a la palabra de Dios. Esas son las condiciones para poder evaluar cuando si nos están diciendo la verdad o nos están diciendo la mentira. Aunque la verdad sea dura, que sea el hecho de que estamos pagando la consecuencia de nuestras decisiones. El pueblo de Israel estaba pagando
las decisiones no solo de esa generación, eran de varias generaciones que venían apartándose de las leyes de Dios. Yo creo que sí, hay varias lecciones que nosotros podemos aprender de la lección de esta semana. Es de que, comenzando desde el principio, ¿no? Es de que Dios a quien ama castiga. Y que el castigo de Dios nunca es para fastidiarnos, sino más bien es como guía con enseñanza para moldearnos y que nosotros nos arrepintamos de nuestros malos caminos y aprendamos a obedecer. Otra cosa es de que muchas veces, aunque para nosotros no tenga ningún sentido, lo que Dios hace es mejor obedecer. Esto me acuerda y aparece a propósito en la lección de maestro de esta semana, de que, por ejemplo, tenemos el caso de Lena Harmon de White. 2 de sus hijos murieron. Uno murió pequeño y el otro murió ya siendo un adolescente, tenía 16 años, de alguien que dio su vida entera por la obra del Señor. Es decir, nosotros, aunque seamos fieles a Dios, muchas veces las cosas malas pasan porque estamos en un mundo que es malo. Y aunque las cosas no tengan sentido para nosotros, es mejor nosotros confiar. Si el pueblo de Dios hubiese hecho esto, aunque no tenía el sentido del por qué iba a suceder las cosas que estaban sucediendo, era mejor que ellos confiaran y obedecieran a Dios. Muchas veces el ser humano tiende a decir, ok, mira, yo quiero bajar de peso. Y viene alguien que dice por ahí, baje de peso sin hacer dieta ni hacer ejercicio, en contra totalmente de las reglas naturales para tú mantener, o sea, mantenerte delgada o delgado. Entonces, generalmente se van por las palabras más fáciles, baje de peso sin ejercicio y sin ningún tipo de dieta, se van por allí. Igualmente con cuestiones de salud. Mire, tómese esta pastilla o esta medicina que es milagrosa. Pero si quieren seguir viviendo como le plazca, quieren seguir también durmiendo como le plazca y quieren seguir también comiendo todo lo que le plazca, sin obedecer ninguna de esas reglas y estatutos que Dios instituyó para nuestro bienestar. Así que es mejor siempre obedecer, no importa en qué área sea. Ha sido un verdadero placer que nos haya acompañado. Espero la lección le haya ayudado en su vida como nos ha ayudado a nosotros. Le esperamos la próxima semana. El Señor les bendiga.